Bueno, un poco la charla que vamos a tratar el tema va a ser mejorar la eficiencia productiva de ingresos a feedlot. Mi nombre es Maximiliano Pianetti, soy médico veterinaria responsable de la promoción técnica de sistemas intensivos. Un poco le dejo el esquema para que vayan viendo cómo va a ir tratando la misma. Vamos a hablar de factores de riesgos al ingreso, el origen previo al ingreso al feedlot, destino ingreso al feedlot, y una vez nos vamos a meter más en el corral. Un poco el desafío que siempre representa, tanto para los médicos veterinarios como los productores, es tratar de evaluar e implementar planes de trabajo acordes a cada establecimiento, presentar protocolos de ingresos innovadores, conocer las herramientas que tenemos disponibles en el mercado para armar los planes sanitarios, y a su vez tratar de diagnosticar y tratar en forma temprana las afecciones que se nos presentan a diario. Para meternos un poco en el tema, vamos a definir cuáles son los 4 pilares de la producción. Sabemos que el manejo, tanto la nutrición y la genética, no se comportan como un sistema aislado, al igual que la sanidad, donde vamos a hacer más hincapié. Los factores de riesgo al ingreso al feedlot, podemos decir que la enfermedad es un síndrome multifactorial. Tenemos que entender que la enfermedad no se comporta en forma aislada, sino que depende de muchos factores, como ser la alimentación, el personal, el manejo, el origen de las tropas, la sanidad, el bienestar animal o la recepción de los animales, al igual que en transporte. Dentro de las enfermedades habituales que se presentan a diario en los establecimientos, sabemos que tenemos patologías víricas o bacterianas. Dos de las principales que acuden son el complejo respiratorio bovino, clostridales. A su vez hay otras patologías menos comunes como ser enfermedades analizantes, como ser leptospirosis o anaplasma, parasitarias internas o externas, carenciales vitamínicos o mineral, como son la poliencefalomalacia, la hipomagnesemia o el síndrome muchas veces de animales caídos. Sin duda también debemos hablar de lo que es el manejo en sí, teniendo en cuenta que se pasa de ingresar un animal que viene acostumbrado a comer de un sistema pastoril a un sistema confinado con mayor cantidad de grano. Muchas veces una cuestión de manejo que hacen que uno quiera tratar de engordar a ese animal o sacarlo más rápido, aceleran este proceso de adaptación donde se producen patologías como son la acidosis o acidosis subclínica, que nos terminan generando patologías podales. Y a su vez hay otro tipo de enfermedades como son las adaptativas, donde simplemente el hecho de que el animal muchas veces no logre adaptarse a estos tipos de sistemas intensivos. Un poco lo que apuntamos con el laboratorio es tratar de inculcar, no solamente en el médico veterinario, sino en los productores, es un programa de prevención y profilaxis. ¿A qué me refiero con esto? Hablo de un conjunto de medidas y acciones integrales que se toman de manera individual o colectiva para anticiparse a la aparición de una enfermedad. ¿Qué herramientas tenemos para prevenir y controlar las enfermedades tanto en feedlot y en engorde? Sabemos que tenemos herramientas para control de parásitos, tanto externos como internos, nutrición, vitamínicos o minerales, tanto inyectable o de vía oral, antibióticos para tratamientos individuales o de metafilaxia, inmunomoduladores promotores de crecimiento y vacunas. Bueno, un poco metiéndonos ya de lleno en el tratamiento de la enfermedad, debemos saber cuáles son los momentos óptimos para anticiparnos a la misma. Lo ideal siempre es que el animal que ingresa al feedlot se haga una preinmunización, esté previamente aclimatado, ¿sí?, con un correcto protocolo sanitario, que es lo que no ocurre habitualmente en los feedlots, y si no, se puede dar otra situación donde los animales que entran al feedlot generalmente no conocemos la sanidad y entran de forma sin inmunizarse y no aclimatados, que es al ingreso propiamente dicho, y si no propiamente hablando en el corral o en la enfermería. ¿Por qué debemos implementar un protocolo sanitario? Es para disminuir las pérdidas en forma directa, tanto por enfermedad, por tratamientos individuales, y tratar de disminuir un poco las muertes.
disminuir la transmisión de enfermedades, las infecciones latentes y las infecciones persistentes. Vamos a meternos ya en el origen de los animales o en el establecimiento previo al ingreso de los animales. ¿Qué deberíamos hacer? En cuanto al origen de las tropas, tenemos vacunas que sabemos que son respiratorias o clostridiales. Muchas veces ese tipo de protocolo va a depender de antecedentes del establecimiento, que lo debe decidir el médico veterinario. A su vez contamos con antiparasitarios para tanto control interno como externo. Lo ideal es ir rotando cada 6 meses según el establecimiento. Podemos tomar como una práctica habitual a la entrada del invierno o la entrada de la primavera. En cuanto a la nutrición, tenemos diferentes tipos de inyectables vitamínicos, minerales o tónicos, que dependiendo de las carencias que se produzcan en cada establecimiento, lo ideal sería rotarlo cada 6 meses. Antibióticos es algo que también debe definir el profesional para hacer tratamientos individuales o de metafilaxia. Y promotores de crecimientos o inmunomoduladores. Acá les provee un protocolo general para animales que están en el establecimiento de origen, que van a entrar previo al ingreso al feedlot. Fíjense que comenzamos a trabajar con los mismos un mes antes, previo al ingreso, un poco metiéndonos en las vacunas. Generalmente las vacunas se repiten entre los 15 y 21 días, y lo ideal en cuanto a la aplicación, tanto los vitamínicos, antiparasitarios, antibióticos, sería una semana previa al ingreso del animal. Generalmente o habitualmente lo que se da en el establecimiento de origen es lo que mayormente se vende con el ingreso de los filos, es la invernada. Se hace el destete de los animales. Tenemos que entender que el destete, o el transporte y el hacinamiento son 3 factores muy estresantes para los animales. Sí, te escucho. ¿Me decía César? Bueno, con este cuadro Maxi, queda más... hay alguien que tiene el micrófono abierto y yo no lo puedo bloquear desde acá. Perfecto, le pedimos si se puede bloquear esa persona. Bueno, seguimos adelante. Este protocolo es un poco para mostrar cómo quedaría un protocolo de origen del establecimiento que siempre queda a criterio del profesional. Volvemos a repetir el tema de las vacunas. Tenemos en cuenta que son las 2 principales patologías que se producen, son el complejo respiratorio clostridial. Nosotros en SOVET no tenemos todavía la línea biológico, próximamente estamos por desarrollarlas. La importancia de esto radica en evaluar el momento oportuno de aplicación. ¿Qué entender de las vacunas? Bueno, en este cuadro simplificamos un poco cómo es el comportamiento de las mismas y por qué aplicar 2 dosis, ¿sí? Si bien la primera dosis genera un tipo de inmunoglobulina M, vamos a tener una respuesta mucho más débil, donde lograremos con una segunda dosis generar un efecto booster que va a producir otro tipo de inmunoglobulina G, la cual a su vez genera otro tipo de células linfocito B o T, que van a generar una respuesta mucho más duradera y persistente en el tiempo. Siempre quedando a criterio del profesional actuante del establecimiento. Perfecto. O sea, Maxi, perdón que te interrumpa. Sí. Ahí uno podría, la tropa, estás hablando de un plan sanitario previo, ¿se podría hablar de que si uno podría coordinar con el vendedor, empezar el plan previo al ingreso al feedlot? Sí, César, evidentemente no solamente lo demuestra la bibliografía, sino que en otros países como Estados Unidos se obtiene un precio diferencial por tratar a los animales previo al origen. Hoy justamente estaba reunido con Gustavo Sueldo, que es el ingeniero agrónomo, por ahí referente en el sector de la parte de feedlot a nivel nacional y también internacional. Y bueno, él hacía mención a que más vale un gasto que un muerto. Esta palabra creo que me quedó bastante grabada.
¿Y a qué voy con esto? Que muchas veces los productores o los filoteros no toman en cuenta el valor agregado que se le da a realizar una previa sanidad al ingreso de los animales. Voy a pedir por favor otra vez si pueden apagar los micrófonos. Hay alguien que tiene abierto el micrófono. Bueno, ya metiéndonos en el ingreso al filo de lleno, volvemos a repetir el tema de las vacunas, el uso de antiparasitarios para control interno-externo. Generalmente un poco los antiparasitarios que se realizan son lactonas macrocíclicas y ivermectinas. Corresponde por una cuestión de resistencia que muchas veces no tomamos en cuenta, el control de parásitos internos, que se puede hacer una rotación con algún benzimidazol, como ser ricobendazol, o también tenemos otras drogas como el levamisol. La nutrición va a depender también un poco en cuanto a la aplicación de vitamínicos mineral de esos animales, de dónde vienen, ¿sí? Hay que hacer un correcto análisis de las tropas. Muchos animales vienen de zonas carentes de cobre o zinc. Y el antibiótico es algo que vamos a ir tratando un poco a medida que vayamos metiéndonos en el tema. Ya que motores de tocaste el crecimiento, tema, Maxi, perdón, Ale Mata consulta sobre el uso de vitamínicos minerales al ingreso en animales de baja condición corporal, si es conveniente la aplicación o no. Yo creo que sí, que sin dudas, bueno, vamos a ver que el efecto que logra poner un vitamínico mineral completo. La teoría se basa un poco más que nada en el estrés oxidativo que se produce a nivel de la célula, que va afectando ciertas partes como ser los lípidos, proteínas o así como el ADN nuclear. Este estrés oxidativo que genera, que es por la liberación de radicales libres, ¿sí? Muchas veces nos termina generando en el animal quedando expuesto o propenso a padecer enfermedades. Si bien no lo podemos evaluar tal vez en forma objetiva, se ve a nivel biológico muchas veces, esto nos va a generar una mejor respuesta a las vacunas y a su vez también una mejor respuesta en el animal, que es un animal que nosotros estamos preparándolo para lograr una mejor ganancia de peso, ¿no es cierto? Perfecto. No sé si contesto la pregunta. Igualmente lo vamos a seguir hablando. Bueno, un poco para tener en cuenta que no solamente venimos hablando del tema del ingreso de los animales como algo aislado y con un solo protocolo, hay que darle un poco caracteres que se deben inculcar, como ser el descanso. Lo ideal es que estos animales, cuando llegan al establecimiento de origen, descansen por lo menos de 12 a 24 horas. Debemos tener una correcta rehidratación de los mismos, no solamente en cantidad de agua, sino también en calidad. También debemos utilizar una correcta nutrición. Algo muy implementado en los nutricionistas es el llenado ruminal. Lo importante no solamente lograr un correcto llenado ruminal, sino es también que esa fibra que se le provee a los animales sea de calidad. Y bueno, también un poco lo que están hoy cuestionado es el tema del bienestar animal, que creo que es, ya cada vez se está viendo más en Europa y va a ser algo que se va a imponer en Argentina. Un dato para que tengan en cuenta: en Argentina se sabe que dentro de las patologías puntuales que se producen en los feedlots, tenemos que el 0,6% se da por el complejo respiratorio bovino. A su vez, tenemos pérdidas por animales enfermos que se consideran que rondan alrededor de los 80 gramos diarios por animales enfermos. Ya metiéndonos un poco en el protocolo general básico para un ingreso a feedlot, vemos que respetamos la aplicación de vacunas. Generalmente, dependiendo la fabricación de la vacuna, las dosis se deben de repetir entre los que es 15 o 21 días, que va a depender mucho del excipiente que tenga. Vitamínico mineral, nosotros recomendamos para el ingreso un tónico vitamínico mineral completo. Dentro de la línea tenemos el Powermina D, un producto que se aplica en forma subcutánea. Dentro de los antiparasitarios, como primera instancia, podemos recomendar
una ivermectina al 1% como en Injection E, rotando para hacer un correcto control de parásitos internos con Vermec I, que es un tricobendazol, o Vermec L, que es un levamisol. A su vez, dentro de las drogas que podemos utilizar tanto para metafilaxia o tratamientos individuales, que son las más usadas o habitualmente en los feedlot, tenemos el Floxamac al 10%, que es una rofloxacina al 10%, y el Tilmicoet, que es una tilmicosina. Siempre a criterio del veterinario actuante del establecimiento. También tenemos un producto que es de aplicación Purón, que se puede ser utilizado, que bueno, más adelante vamos a hablar, con altas cargas de parásito externo, el cual es el vaquero Purón. La dosis es 1 mililitro cada 20 kilos, el mismo cuenta con una ivermectina al 1%, la cual hace un efecto endectocida sistémico, ¿sí?, sumado al fipronil para control de parásitos externos, al 2%. ¿Por qué implementar antiparasitarios? Bueno, me remito un poco al criterio del doctor Jorge Romero. Él es veterinario de la Universidad Nacional de La Plata. Dice que creíamos que encerrando los animales nos despreocupábamos del tema, pero la frecuencia de resistencia actual hace que todo animal de compra esté sospechado de estar perdiendo entre un 7 y un 8% de su peso potencial, por presencia de cepas resistentes a los tratamientos de origen. Un poco el diagnóstico que se hace a campo generalmente es más subjetivo. En el control del análisis de la tropa se hace por observación y dependiendo de la signología. También podemos tomar como riesgo sabiendo que animales, en el caso para Argentina, muchas veces una de las principales lactonas macrocíclicas que se usa es la ivermectina para el tratamiento de garrapatas en el norte argentino. Ya podemos tener un indicador de la trazabilidad del animal al cual estaría indicado hacer una correcta rotación al ingreso con un benzimidazol o un levamisol. Otra forma más objetiva es hacer el correcto análisis de HPG o raspaje en piel para identificar los parásitos actuantes. Dentro de los antiparasitarios que presenta SOVET, endectocidas o las lactonas macrocíclicas que se pueden utilizar tanto al ingreso como en segundas dosis, tenemos la doramectina, ¿sí?, al 1%, la cual sirve tanto para el control de parásitos internos como externos. Es un garrapaticida oficial. Un concepto que quiero que empiecen a, por ahí se está tomando en cuenta y que empiecen a manejar los veterinarios, es el tiempo de retiro en carne. La doramectina cuenta con 35 días de retiro en carne. A su vez tenemos la ivermectina al 1%, que cuenta con 35 días de retiro, también para el control de parásitos internos como externos. Tenemos el Endection 315, es una ivermectina ya que viene con un excipiente oleoso. La misma cuenta con 110 días de retiro en carnes. Es útil también para tropas con altas cargas parasitarias. Y un producto de vanguardia que tiene SOVET, que viene combinado con 3 vitaminas esenciales para el ingreso, es el Endoctomycin ADE 4%. La misma, su fácil formulación viene con un excipiente menos oleoso, de fácil aplicación, y como característica individual de este producto es que tiene 54 días de retiro en carne. Para los productores que son del exterior, nosotros en Argentina no tenemos aprobado el ingreso de productos anabólicos. Tenemos un producto que es una lactona macrocíclica, una ivermectina al 3,5%, que viene combinada con ceranolol al 1%. La dosis es 1 mililitro cada 50 kilos. Los intervalos entre las dosis se pueden repetir a los 90 o 120 días, siempre dependiendo del criterio del profesional actuante. Puede ser aplicado útil en cualquier categoría. Ya yéndonos un poco a la parte de parásitos internos, tenemos el Vermec I, que es un rico bendazol al 15%. Es útil para el control de parásitos internos, como ser gastroenteritis verminosa, tanto pulmonares, ¿sí?, como intestinales. También ha demostrado control en dosis, salvo que haya resistencia, para el control de fasciola hepática. Es útil para la rotación de drogas y un producto económico.
Yendo no en la línea de benzimidazoles, tenemos el albendazol al 10%, el mismo es de aplicación oral, económico. Y un producto, una droga bastante vieja que por ahí no se toma en cuenta en el mercado, es el levamisol. El mismo tiene característica de actuar como un inmunomodulador en forma inespecífica, es de aplicación subcutánea, y hasta ahora, según antecedentes en Argentina, no ha tenido resistencia registrada, y es útil también para la rotación en segundas dosis o al ingreso del establecimiento. Te corto un poquito, Maxi. Sí. Justo ahí surge una pregunta que está en el tema. ¿Qué opinión me dan acerca de usar fenbendazol o albendazol al ingreso de la tropa? Digamos, o sea, el espectro que se trata siempre de cubrir, yo calculo que me nombra el fenbendazol por el tratamiento frente a la fasciola hepática, pero el espectro que siempre se trata de cubrir es frente a los vermes gastrointestinales internos o pulmonares o las teñas. Hablando de fasciola hepática sería una patología muy puntual, pero recomiendo que con una sola dosis de un antiparasitario interno, como ser cualquiera de las benzimidazoles que me nombró, estaría bien. Ya yendo más a la patología puntual de la fasciola hepática, primero tendríamos que diagnosticar que realmente tengamos fasciola hepática por un HPG y confirmándolo a través de sedimentación, y si no por la misma necropsia, que muchas veces vemos la fasciola hepática que se presenta en el hígado o en cavidad peritoneal. No sé si contesto la pregunta. Perfecto. Maxi, otra pregunta es, ¿cómo controlan o si tienen alguna incidencia con brotes de coccidios en recrías a corral? Bueno, justamente un producto que tenemos nosotros es el Sulfabel, que es con sulfa y trimetropin. Tengo experiencia en la zona de Buenos Aires. Generalmente en esta época del año en Argentina, en enero ya se estaban haciendo destetes hiperprecoces por una disminución de la oferta forrajera, ¿no es cierto? Y se presenta una patología habitual que se presenta. La droga que tenemos para tratar ese tipo de patologías es el Sulfabel, que es una sulfa con trimetropin. Perfecto, perfecto. Continuamos, Maxi. Bueno, ya pasándonos un poco a la parte de purón, que son una característica que quiero remarcar es el fácil manejo. Tenemos el ectotión purón, el mismo cuenta con etión al 15, con cipermetrina al 5, sirve para el control de ectoparásitos sensibles a la combinación de estos piretroides. Los días de retiro en carne son 40 días. Otro producto combinado con una cipermetrina, pero ya tiene butóxido de piperonilo selecto 2 purón sobet, también con 40 días de retiro en carne, útil para ectoparásitos. Y bueno, acá voy a creo que tengo que hacer una intervención y dejar que este producto de vanguardia que tiene Sobet en el mercado lo haga la presentación el médico veterinario César Torosi, que es el modulador un poco de la charla. Él es el representante y promotor técnico de este producto específico. Bueno, Maxi, gracias por la presentación. Bueno, Vaquero, como lo nombraste hoy, es un producto de vanguardia, realmente es único en el mercado a nivel mundial por la formulación y la concentración que tiene. Es fipronil al 2%, ivermectina al 1%. Tiene una eficacia muy grande sobre parásitos externos, principalmente sobre garrapata. Nosotros acá en el norte del país tenemos una incidencia muy grande y los campos de cría están acá en el norte y la invernada se va hacia el sur, así que es básico para que la tropa vaya hacia el sur la limpieza de garrapatas. También tiene una eficacia muy grande sobre mosca de los cuernos y ya en los periodos de invierno sobre piojo y sarna. Con una sola aplicación estaríamos más que cubiertos. Al tener 80 días de retiro en carne, no habría ningún problema para un ingreso a feedlot, porque generalmente los encierros duran mínimo 90 días. Y bueno, de ahí también, al tener la combinación con ivermectina al 1%,
los campos donde tengan susceptibilidad a ivermectina tienen la acción endectocida y estaríamos combatiendo lo que es gastroenteritis verminosa y parásitos pulmonares con una misma aplicación y sin utilizar el pinchazo, permitiendo siempre el bienestar animal y utilizando el pinchazo para otra cosa, como ser algún multivitamínico, porque generalmente uno restringe o pone uno o pone otra cosa para evitar la cantidad de pinchazo. En este caso, Vaquero es de aplicación purón, es por derrame dorsal y estaríamos preveniendo parásitos externos e internos. Bueno, César, muchas gracias por tu intervención, agradezco la presentación. Recordamos la semana que viene, seguramente César va a estar hablando en el tratamiento, la charla va a ser referida a tratamientos de garrapatas, así que bueno, ya los vamos a mantener en contacto. Bueno, una pregunta que siempre surge por ahí a campo es, ¿por qué usar suplementos vitamínicos mineral inyectables? Voy a aplicar un poco la patogenia del estrés oxidativo que hoy habían preguntado anteriormente. Que bueno, esta patogenia fue extraída de un libro que muestra cómo el incremento de radicales libres genera alteraciones a nivel celular en estructuras como lípidos, proteínas o ADN. Esas alteraciones celulares producen una condición patológica en los animales, ¿sí?, que lo predispone a padecer de enfermedades. Cuando hablamos de estrés oxidativo me refiero a todos los factores que se producen en el ingreso a los animales o previo a la carga, tanto como dijimos hoy, el transporte, el destete, el hacinamiento son los principales factores que generan estrés en los animales. ¿Por qué controlar el estrés oxidativo? Para mejorar la respuesta inmune de las vacunas, genera mejoras en la performance productiva, una mejor respuesta al incremento de la ganancia diaria de peso, prevención frente a estados carenciales y o deficiencias nutricionales. Este cuadro muestra un poco el proceso de adaptación que se produce en los animales, ¿sí? Sabemos que, fíjense que esta comparativa es del año 1985, sabemos que lo habitualmente que ocurre en los ingresos a filo, que los animales provienen de feria, con altas horas sin estar, sin comida o sin agua. Se cree que en Argentina un promedio es superior entre las 8 y 10 horas. Fíjense el porcentaje de desbaste que se produce, que es de un 6 a un 8%, entre las 8 y 16 horas, y la cantidad de días que precisan estos animales para recuperar esa condición. Otro cuadro muestra el consumo de ración que se produce en los animales que están saludables o enfermos. Fíjense que en el día de ingreso 1 al 7, los animales que estaban saludables consumieron mayor cantidad de ración que los animales enfermos. Se dice que, un estudio dice que el primer día, solo cerca del 22% del rodeo come alimento. Entre los 5 y 10 días, solo cerca del 67% del rodeo come alimento. Y en los últimos 10 días, solo el 15% de los animales ha quedado sin comer. Son datos como para sustentar esto que hablamos del estrés oxidativo. Acá vemos un poco la situación que se produce de la alteración de parámetros o perfiles bioquímicos dentro de los animales. Una forma de evaluar el riesgo que se está utilizando en Estados Unidos es a través de la caracterización del cortisol en sangre. Fíjense que a mayor cantidad de horas de transporte se produce un aumento de cortisol. Ese cortisol va a generar un aumento de leucocitos que va a producir mayor estrés oxidativo. Otro parámetro importante que toman en cuenta sistemas más intensivos, como ser en Estados Unidos, es el hematocrito, que nos va a indicar el grado de deshidratación de los animales. Estas dos fuentes nos sirven como referencia a la hora para tomar una decisión de una tropa de riesgo. Bueno, seguimos mostrando un poco los factores estresantes. Dijimos, este cuadro muestra que frente a mayor cantidad de horas de transporte, aumenta el cortisol en sangre, produciendo un aumento de leucocitosis que se va a reflejar en un mayor estrés oxidativo. Dentro de los tónicos vitamínicos mineral que tiene Sovet, tenemos el Oleovet ADE. El mismo es un producto que se utiliza para generar un shock vitamínico
es útil muchas veces para la categoría más crítica que tenemos en los ingresos, que son los terneros de destetes. Puede ser utilizados en animales convalecientes de enfermedades o en mal estado general. Después tenemos el Q-Zinc, que es un producto que viene con cobre y zinc, metálico como de tato. Es un producto útil para muchas veces animales vienen de zonas carenciales de cobre, el cual ha demostrado mejorar significativamente el proceso de hipocuprosis. Y bueno, creo que ahora tenemos un producto de innovación y vanguardia que creo que debe ser presentado por uno de los referentes en el área, que es Marcial Gamegler, médico veterinario, también encargado técnico y está un poco más capacitado e informado en la parte de inyectables vitamínicos minerales. Bueno, buenas noches a todos, realmente un placer poder compartir esta presentación con todos ustedes. PowerMin es un producto que está, lo que yo diría, bien concebido. Y creo que calza como anillo al dedo para el tema feedlot. Porque acá hubo 4 o 5 datos que fueron interesantísimos, que dijo Maximiliano, y uno de ellos es que hasta el día 10º solamente un 67% de la tropa está comiendo, por lo cual tengo que entender que hay un 33% de animales que todavía no ha probado bocado o está subnutrido. ¿Y qué quiero decir con esto? No es lo mismo gordura que hinchazón. Un animal puede estar a lo mejor hasta bien alimentado, pero distinto es que esté bien nutrido. Y esta semana de inicio, como dijo bien Maximiliano, tiene que ver con una importancia muy grande de tener biodisponible todos los micronutrientes y macronutrientes que hace que la conversión del alimento se pueda llevar a cabo en forma adecuada. Entonces, el PowerMin está formulado en base a ATP, que es la moneda energética y que creo que hace la diferencia, porque es la molécula que hace que los microelementos y macroelementos que nosotros estamos administrando junto con las vitaminas tengan energía necesaria como para disponerse inmediatamente y bien. Yo creo que tiene una formulación realmente sólida. Como dije, está conformado por vitamina A, vitamina D y vitamina E, los cuales tienen también, para posicionarnos sobre el cuadro clínico de estrés oxidativo que dijo Maximiliano, propone una muy buena terapéutica hacia la oxidación y conjuntamente con el selenio, por ejemplo, que es otro antioxidante, y el cobre, que también forma parte de la formulación, hacen que los animales tengan la posibilidad de estar bien nutridos en ese punto álgido que es ni más ni menos que el ingreso. De vuelta para Maximiliano, que siga hablando. Bueno, gracias Marcial por la intervención. Ahí tengo una pregunta que la podría responder Marcial. Es con Sí. qué rapidez actúa el complejo vitamínico mineral, actuando como antioxidante para evitar el daño del estrés y potenciar la respuesta inmunitaria, para ver el tiempo en el cual se colocan las vacunas también. Perfecto. Normalmente te diría que los microelementos, los microminerales como el cobre, selenio, zinc y yodo, por sobre todas las cosas el yodo, que es tan importante en este caso y que es tan valioso para esto, estarían actuando prácticamente inmediatamente porque saltan la barrera de lo que es la absorción intestinal y en algunos casos ruminal, por lo cual hace que se biodispongan inmediatamente, tanto lo que es la parte vitamínica como la parte mineral. Yo te diría que sería muy interesante poder bioacondicionar el animal en la llegada con el PowerMin y entre 2 o 3 días posteriores aplicar la vacunación. Perfecto, Marcial, muchas gracias. Una pregunta, Maxi. Sí. ¿Qué promotores de crecimiento hay aprobados en Argentina? No, en Argentina no tenemos engorda anabólico, ¿se refiere? Promotores de crecimiento es básicamente la pregunta. Promotores de crecimiento, bueno, ya lo voy a presentar ahora, que es, antes que nada voy a presentar el Vitanabol, que es un producto que me salteé, que es un producto registrado para comercio exterior, para los países que estén aprobados. El Vitanabol tiene una nandrolona combinada con 3 vitaminas esenciales para el ingreso, que es la A, D, E
puede ser la dosis 1 mililitro cada 50 kilos, y el intervalo entre la misma es de 60 días. Bueno, un poco un promotor de crecimiento que le iba a presentar, se me adelantó a la pregunta. Nosotros tenemos el KitKut, que es un producto hormonal, la cual cuenta con un dispositivo intravaginal de 5 gramos de progesterona. La importancia de esto radica que no tiene tiempo de retiro en carne, ¿sí? Tiene la forma de una Y, similar a las que se aplican en protocolos de IATF a tiempo fijo, con la diferencia que no tiene la colita como para ser extraída. El mismo se puede ir tranquilamente al frigorífico sin ningún problema. Es un producto que es un supresor de celo de alta performance, ¿sí? Dura entre 90 a 120 días. Una práctica muy habitual que se hace en el norte argentino es hacer una castración quirúrgica, que ese proceso generalmente es un proceso de mucho estrés, que incluso muchas veces pone en riesgo la vida del animal. Este producto no se cae, no hay celo y no tiene retiro en carne. Nos puede mejorar mucho el manejo, ya que el animal no va a estar demandando celo. Ha generado mayor rendimiento en carne, porque muchas veces la práctica habitual que se hace en los campos es dejar a la vaca que va a ser descartada con el rodeo general. Muchas veces esa vaca queda preñada y se termina yendo un animal gordo, preñado, el cual tiene una gestación avanzada entre 6 y 7 meses, que va a terminar generando un menor rendimiento cárnico de unos 60 kilos, de unos 30 kilos, perdón. A su vez también tenemos otros productos de tipo emuladores que lo vamos a presentar más adelante. No sé si contesto la pregunta por ahí. Perfecto, Maxi, continuamos. Llevamos 35 minutos. Bueno, un poco ya metiéndonos en lo que es en el corral, debemos saber qué manejo aplicar en la enfermedad, qué hacer. Lo ideal es siempre hacer una detección temprana en la enfermedad, que va a ser determinada por la edad, el peso, la categoría, el clima. Esto es un poco la información de Inta Balcarce, libro Marginiadia. En cuanto a la evaluación de tropas de riesgo al ingreso, debemos evaluar las horas de viaje, la procedencia, los signos. Esa es la forma habitual de evaluarlo en forma subjetiva. Apartar esos enfermos en corral de lazareto. Otra forma más objetiva es ya cuando tenemos que tener en cuenta que estamos tratando una población y se producen muertes significativas, podemos optar por hacer análisis. La primera herramienta que tiene el médico veterinario para resolver esto es la necropsia, seguida por muestras de sangre. A su vez se pueden tomar muestras de traqueobronquiales o hisopados nasales. Alimentación. Y en el caso ya cuando tenemos resuelta cuál es la patología actuante, actuar por tratamientos individuales o de metafilaxia. Sabemos que el complejo respiratorio anula o limita el desarrollo productivo de los bovinos. Un poco la signología clínica del complejo respiratorio bovino que determina el Inta Balcarce es la pérdida de peso, descargas nasales y tos, dificultad respiratoria, que se produce una disnea. Muchas veces los animales presentan una posición ortopnéica, donde estira el cuello y tratando de ingresar aire. Con pérdida de apetito, anorexia, vamos a ver que animales, generalmente lo que ocurre habitualmente en los feedlots, es que los animales que presentan alguna signología dejan de comer, habitualmente tienen el morro seco, están devastados de los flancos, ¿sí? Depresión o diarreas. Bueno, ya metiéndonos de lleno en los tratamientos, vamos a hablar de lo que es la metafilaxia del complejo respiratorio bovino. Para entender esto, entender qué es la metafilaxia, ¿no es cierto? La metafilaxia es un tratamiento preventivo y curativo que no solamente trata a un individuo, sino que se encarga de tratar animales grupales, tanto sanos y enfermos, que experimentan algún tipo o nivel de enfermedad. Hay animales que se pueden comportar como clínicos, subclínicos o portadores. ¿Cuál es el objetivo de tratar a estos animales en forma temprana? Es tratar de minimizar o evitar el brote de la enfermedad esperada.
logrando de esta manera disminuir la morbilidad y la mortandad del complejo respiratorio bovino, que como dijimos es una de las principales patologías que se produce en los feedlots, que anda entre el 65 y 70% en Argentina. Tipos de antibióticos. Para entender un poco ahora, nos vamos a meter en la dinámica de los antibióticos, hay que entender cómo se clasifican los antibióticos. Tenemos antibióticos que son bactericidas y bacteriostáticos. La diferencia es que los bactericidas matan patógenos en el complejo respiratorio y generalmente las drogas bactericidas son con concentración dependiente. En cambio, los bacteriostáticos inhiben el crecimiento de la bacteria y son tiempo dependientes. Es un poco una terminología veterinaria, pero bueno, hay que empezar a manejar esta terminología para efectuar un poco el protocolo correcto. Acá muestro lo que pasaría con las drogas concentración dependiente y con las tiempo dependiente, cómo se comportan. Como dijimos, las drogas que son concentración dependiente son bactericidas, matan a la bacteria, ¿sí? Y las tiempo dependientes son bacteriostáticas. Una tabla comparativa en cuanto a la aplicación de antibióticos por datos de referencias. Dentro de las drogas que tenemos concentración dependiente y bactericidas, encontramos las que son fluorquinolonas, ¿sí? Y aminoglucósidos. Las que son bacteriostáticos y tiempo dependiente, tenemos las más comunes, las tetraciclinas, o algunos la deben conocer como terramicina, fenicoles, macrólidos y las sulfas o trimetropina. Dentro de los productos que tiene Sovet, dentro de las fluoroquinolonas, tenemos el floxamac al 10%, que es una enrofloxacina al 10%, y a su vez tenemos aminoglucósidos combinados con beta-lactámicos, ¿sí? Que están ofreciendo una excelente capacidad bactericida, mejorando el sinergismo de los aminoglucósidos, el ATD-FeNAC, el ATD-Listo y el amoxibet-duro. Dentro de los bacteriostáticos encontramos a las tetraciclinas, como ser el oxisol, el oxifenac, fenicoles, el ciflorfenac, y los macróleos como el timicobet, timicoful-duo, TF35 y broncomicina. Bueno, un poco dentro de los temas que venimos charlando, vamos a ver en sí las drogas que habitualmente se utilizan, cuál es el manejo o la vía que requiere la misma. Muchas veces en los establecimientos que yo veo se hace el tipo de metafilaxia con oxitetraciclinas. La dosis es 1 mililitro cada 10 kilos, eso hay que tenerlo en cuenta. El oxisol es una droga de larga acción, con 48-96 horas. La vía de administración es intramuscular profunda, es una droga muy útil para establecimientos que se sospechan hasta No, perdón, Maxi, hay alguien que tiene abierto el micrófono. Bueno, y después seguimos con el oxifenac, que es una droga que viene combinada con diclofenac. La misma otorga la potencia no solamente del antibiótico, sino para el complejo respiratorio, este AINE que actúa controlando tanto la parte febril, antipirética, analgésica y antiinflamatoria. Incluso se conoce, hay estudios que dicen que el diclofenac actúa como una droga bactericida. La dosis es 1 mililitro cada 10 kilos de peso vivo, se puede repetir a las 48-72 horas. Seguimos metiendo conceptos en cuanto a la cantidad de días de retiro en carne, que cuenta de 29 días de retiro en carne, las oxitetraciclinas. Pasamos al ciflorfenac, la dosis es 1 mililitro cada 15 kilos, ¿sí? Es un antiinflamatorio, antipirético y analgésico. Lo que le permite este diclofenac es lograr una mejor llegada de acción al antibiótico, útil tanto para neumonías de grado 1 o 2, también como así tiene actividad en pietín o diarreas. La característica es que tiene 28 días de retiro en carne. Pasamos un poco ya metiéndonos en las timicosinas. Tenemos el timicobet, una timicosina al 30%. Es una droga muy específica, útil para bronconeumonías de grado 1, queratoconjuntivitis o pietín. La dosis para neumonía es 1 mililitro cada 30 y para pietino querato 1 mililitro cada 60 kilos. Lo que tiene Sovet de bueno es la combinación que vamos a presentar de timicosinas.
tenemos el timicoful dúo, una timicosina combinada con flumixin. Es un AINES el cual tiene características no solamente analgésicas, antiinflamatorias, sino también antiendotóxicas. Es un producto útil para neumonías de grado tipo 1 o 2, donde esté comprometida más el proceso inflamatorio. Como característica que viene combinada con flunixin, también se puede aplicar en hembras preñadas y tiene 28 días de retiro en carne. AIMAX si consultan por tilosina inyectable. Tilosina inyectable. Nosotros en Sovet no tenemos productos con tilosina, pero entraría dentro de la lista de los macrólidos. Después seguimos con el TDF35, que es una timicosina combinada con diclofenac y dexametasona. Es un producto muy bueno y de vanguardia que combina no solamente un antibiótico, sino que a su vez combina un AINE con un corticosteroide. Es útil para procesos no solamente inflamatorios, sino a su vez alérgicos o febril, en el caso de neumonías grado de tipo 2 o 3. La dosis sigue siendo la misma que las timicosinas, 1 mililitro cada 30 para neumonías o cada 60 para pietino querato. Y un producto único y de vanguardia por su formulación, que podemos aplicar como tratamientos individuales, ya en los corrales de enfermería, es la broncomicina, la cual viene combinada con un AINES, la melumina, y a su vez proporciona un mucolítico expectorante como es la bromexina clorhidrato al 1%. Es útil para resolución de neumonías en grado 2 o 3, actuando como no solamente como antiinflamatorio, sino también antipirético, analgésico y mucolítico. También tiene 28 días de retiro en carne. Bueno, y un poco creo que este es un producto que si conocemos la farmacocinética de las drogas, es un producto como habíamos nombrado anteriormente, en la línea de las fluorquinolonas, se comporta como un bactericida, concentración dependiente, el mismo es el floxamac al 10%, una rofloxacina al 10%. Es un producto útil y de elección para una plancha y un sartén a Fieldot. Perdón, Maxi, perdón. Por favor, si pueden apagar el micrófono. Uy, yo no lo prendí al mío. Pía. El tratamiento de metafilaxia ideal es para controlar el proceso respiratorio. No solamente esta droga actúa sobre neumonía, sino también contra patologías del tracto urinario y gastrointestinal. Es de aplicación subcutánea, la dosis máxima es 3 mililitros cada 40 kilos, se puede repetir a los 3 días, en el caso de aplicarlo como metafilaxia con una dosis basta, y como un concepto bueno es que tiene 14 días de retiro en carne. Bueno, un poco para seguir entendiendo esto, a la hora no solamente hay que evaluar la farmacocinética de las drogas, sino me remito a ensayos de estudios de susceptibilidad de la antimicrobiana de las bacterias frente al complejo respiratorio bovino que se usa. Este estudio fue realizado en Argentina, ¿sí? En la zona de Balcarce y Marco Juárez, que muestra cómo ciertas drogas, por el mal uso o la falta de rotación, están presentando resistencia, como ser las oxitetraciklina tiene un 3%, en otros países se habla de un 60%, el clorfenicol del 2%, eritromicina 56%, y en otros países del 10 al 90%. En el caso del floxamac, como la rofloxacina al 10%, no se encontraron todavía en este momento cepas resistentes, así que creo que es un buen producto para el uso de metafilaxia al ingreso, y también por su comportamiento como bactericida y una droga de concentración dependiente. ¿Cómo es la forma por ahí que se presenta, que siempre te dicen cuándo debo aplicar una metafilaxia, cuándo no? Una forma subjetiva, que es lo más común que se hace en los establecimientos más tradicionales, creo que en Argentina todavía se sigue haciendo hasta en lo más intensivo, es la evaluación de los síntomas y la tropa de riesgo, ¿sí? Si nosotros decimos que tenemos una prevalencia de síntomas y signos compatibles con el complejo respiratorio en una tropa que sea mayor a un 20 o un 30%, es aconsejable optar por la metafilaxia.
según criterio profesional. A mayor horas de viaje, hay mayor riesgo de la tropa de padecer la enfermedad. Lo ideal generalmente en los feedlot es, cuando vamos a hacer una terapia con metafilaxia, es aplicarla a la llegada al establecimiento. Yo recomiendo siempre aplicar el protocolo de ingreso posterior a las 24-48 horas, donde ahí vamos a utilizar los que son suplementos vitamínico mineral, vacunas y antiparasitarios. Y bueno, como para cerrar un poco el esquema de protocolos por corral, esto es lo que trato de resumir, pero quiero dejar claro que no existe un protocolo ideal, ¿sí?, en los establecimientos, sino que cada establecimiento tiene su propio protocolo y se va a ir adaptando de acuerdo a las enfermedades que presenten en el día a día, ¿no es cierto? Como les dije, un producto de elección de metafilaxia por sus condiciones farmacocinéticas al ingreso sería el Floxamac al 10%, la enrofloxacina al 10%. Posterior a las 48 horas, lo ideal sería empezar con el protocolo sanitario, donde podemos utilizar como suplemento ideal el Powermina D, sumado al vaquero purón por las características de manejo que comentó César, y inculcar las 2 dosis de vacunas, tanto clostridiales como respiratorias, que son las que habitualmente tenemos en los feedlots. A su vez, podemos, generalmente el periodo más susceptible que se presenta frente al complejo respiratorio bovino son los primeros 30 días, o sea, el periodo de adaptación. Justamente hoy hablaba con Gustavo, él me comentaba que tiene análisis estadísticos que comentan que dice que el 70% de las enfermedades respiratorias se producen en los primeros 30 días, y entre los 30 y 90 días posteriores, ya cuando tenemos otras patologías secundarias, me comentaba que es referido a acidosis clínica o subclínica. Un producto que sirve para rotar en metafilaxia, entendiendo la farmacocinética de la droga, creo que es de elección la broncomicina o cualquiera de las timicosinas. Lo que va a variar en el uso va a ser el estado del animal. También se puede utilizar metafilaxia con orales. En el caso de que no quisiéramos dejar ese animal en el corral, puede pasar al corral de enfermería, donde se va a definir el tratamiento con coadyuvantes como serán antiinflamatorios o inmunomoduladores. En cuanto a la segunda dosis, recomiendo rotar, ya una vez que hicimos con una lactona macrocíclica, que en el caso del vaquero purón, que es la ivermectina al 1%, combinada con el cipro. En el caso de que tengamos resistencia, recomiendo hacer una segunda rotación con Vermec L, que es levamisol, o Vermec inyectable, un ricovendazol al 15%, sumado a la segunda dosis de vacuna clostridial y respiratoria. Sí, siempre importante a la hora de... Perdón, Maxi. Sí. Ahí están consultando por si tenés datos de resistencia con tilmicosinas o enro con metafilaxia. Mirá, los datos que tengo me remito un poco a lo de este estudio de susceptibilidad que hizo el INTA Valcarce. Dice que en la tilmicosina hay un 33% de resistencia en la Argentina. Por eso quiero que entiendan por qué elijo tal vez la enrofloxacina o la ampicilina como para hacer una metafilaxia de elección. Más que nada tiene que entender la farmacocinética de la droga, que es un bactericida, que lo que va a hacer, va a adaptar rápidamente la bacteria, haciendo que el animal se recupere mucho más rápido. Pero no descarto la posibilidad de hacer una rotación con una segunda droga como la tilmicosina, como muestro en el cuadro en este esquema. Perfecto. Pero bueno, eso sería también hacer un análisis individual de cada establecimiento. Esos son los datos estadísticos que tengo a nivel de Argentina. Otra consulta es si la metafilaxia es una única dosis. La metafilaxia debería ser una única dosis. Se puede hacer una evaluación del corral posterior
entre el ingreso, y que generalmente sea entre los 20 y 30 días, y hacer una rotación de la droga con otro tipo de antimicrobiano, ¿no es cierto? Perfecto. Pero siempre la metafilaxia es con una sola dosis. Después ya, en el caso que veamos animales que son sintomáticos, con que ya tienen una neumonía, por ejemplo, de grado 2 o 3, necesitamos compensar toda esa inflamación, sacando esos animales puntualmente y llevándolo al corral de enfermería para hacer un tratamiento con ciertos coadyuvantes. ¿Qué importancia le darías a la segunda dosis de la vacuna? Yo creo que le doy, un poco hablando, remitiéndome al cuadro que muestra la inmunología del TISAR, creo que es importante hacer, primero porque no conocemos el estado sanitario que ese animal ingresa al establecimiento, así que es de suma importancia porque nos va a generar una respuesta inmunitaria con otro tipo de inmunoglobulinas que va a ser de mayor fuerza y de mayor duración en el tiempo, teniendo en cuenta que estos animales habitualmente van a estar entre 90 a 120 días en un engorde habitual. Creo que de suma importancia. Con respecto al Floxamax que hablaste hoy, había una pregunta si era suficiente una única dosis como curativo. Como curativo, no, puede ser que se pueda hacer, en el caso que esté en un corral de enfermería, se puede repetir una dosis dependiendo qué dosis le hizo. En el caso que le haga 3 mililitros cada 40 kilos, se podría repetir a las 72 horas, según criterio profesional, y sumarle coadyuvantes. En el caso de que tenga, hablando de complejo respiratorio esencialmente, ¿no es cierto? Perfecto. Algo que quedó hoy en el tintero es lo que es el Oxifenac, la concentración que es única en el mercado de diclofenac, que al 2,5 no hay nada similar. Exactamente, es un producto único en el mercado que combina esta concentración con diclofenac al 2,5%. Perfecto, continuamos, Maxi. Bueno, ahí muestro, cerrando un poco este esquema, decimos que es el periodo más crítico de mayor morbilidad, se dan en los primeros 20 a 30 días. En el caso que estén los animales en el corral de enfermería, se puede hacer una rotación con otras drogas que venimos nombrando, acompañado de antiinflamatorios. En el caso tenemos un producto, el Hemoyoc, que lo voy a presentar ahora en posterior. Siempre es importante, cuando llevamos los animales a enfermería, determinar un punto de corte. Hay muchas veces que, frente a la cronicidad de la patología del complejo respiratorio, no hay solución y muchas veces esos animales terminan siendo, se hace un descarte sanitario. En el caso que estos animales se recuperen, pueden pasar al corral de alta, ¿sí? Corral de alta de enfermos, y se puede generar un reinicio del sistema. Obviamente que no vamos a utilizar ya estos productos como antiparasitarios, sí podríamos utilizar un suplemento vitamínico mineral y hacer una tercera dosis de vacuna para reforzar el sistema inmune. Bueno, como les venía diciendo, que en los procesos de complejo respiratorio es de suma importancia controlar no solamente el patógeno actuante, sino también la inflamación, para una pronta recuperación y eficacia de llegada de los antibióticos al foco infeccioso. Dentro de los antiinflamatorios que tenemos diferentes combinaciones, a su vez productos como ser el Dexa-21-BET, que es una dexametasona, es un corticoide inyectable antialérgico, analgésico. La dosis es 1,25 a 5 mililitros cada 50 kilos de peso vivo. A su vez tenemos una excelente combinación que combina un corticoide con un AINES, que es el diclofenac, el dúo Dexafenac, la aplicación intramuscular profunda. También tenemos el Meloxicam, un AINES, que es antiinflamatorio, antipirético, analgésico, antiendotóxico. Hay que recordar que el tema de los AINES no provoca abortos, algo para recalcar, de diferencial con los corticosteroides. Bueno, como un producto diferencial y de muchas veces que se usa en la práctica de tratamiento de complejo respiratorio, es la algimine, que es flunixina meglumina al 5%, la cual es antiinflamatorio, antipirético, analgésico y antiendotóxico.
no provoca aborto, lo que hace el antiinflamatorio es controlar el dolor agudo y actúa como coadyuvante para mejorar el proceso de acción del antibiótico. A su vez, bueno, un poco hablando de lo que veníamos hablando de inmunoestimulantes, tenemos un producto único de vanguardia que se puede sumar a la terapia antibiótica en animales de enfermería que están inmunodeprimidos. Tenemos el HemoShock, que es un producto energizante porque viene compuesto con cafeína y dextrosa y cuenta con inmunoestimulantes de defensa inespecífica que son polisacáridos capsulares de 4 bacterias. Es un producto que es una autoinmunoterapia, digamos. La forma de preparar este producto es a través de la extracción de sangre venosa, que puede ser extraído no solamente de la glándula mamaria, sino también de la vena de la cola o la de la yugular. Se debe mezclar con el excipiente que tiene y se puede hacer una inoculación tanto intramuscular como subcutánea. Lo que sí hay que tratar de no hacer de 20 milímetros máximo sobre el punto de aplicación. Es un producto único que va a reforzar el tratamiento antibiótico y antiinflamatorio. La dosis de repetición siempre queda a criterio del profesional y como forma práctica es cuando el animal muestre mejoría, se lo puede dejar de aplicar. Bueno, un poco cerrando la temática, hago una pregunta que muchos me hacen, y saber si existe un protocolo sanitario único para controlar la enfermedad. Yo creo que no, pero sí debemos saber que la sanidad representa el menor costo de la empresa agropecuaria, ¿sí? A su vez saber que la enfermedad no se comporta como un síndrome multifactorial que no trabaja en forma aislada, sino que trata de buscar un poco el equilibrio entre el sistema inmune y el patógeno. Y un dato que, bueno, hablando un poco hoy con Gustavo Sueldo, que tiré varios datos sobre epidemiológico, el que él tiene de referencia, creo que es una herramienta muy importante que hay que incorporar, que es el tema de la trazabilidad, para conocer de dónde vienen estos animales, si vienen con una sanidad correcta o no, que va a ser lo que nos va a dar un valor agregado a nuestros animales. Tener en cuenta que, bueno, el laboratorio SOVET también trabaja con productos con GMP, que son buenas prácticas de manufactura, que no es un dato menor, que siempre hay que tratar de tratar con productos de calidad y vanguardia. Ahí tienen mis datos personales. César después tal vez lo copie. Perfecto. Y bueno. Maxi, una consulta. Sí. Ahí preguntaron, en el caso de que una tropa venga y te dé un HPG negativo al ingreso, si considerás necesario primero desparasitarlo y si volverías a hacer un HPG a los 30 días del encierro. No, digamos, no recomiendo hacer si ya el HPG le dio negativo, o sea, primero que para hacer un HPG tenemos que evaluar, tomar un N significativo de la tropa. Así que yo considero que lo ideal es tomar por lo menos un 20, un 30% de la tropa en muestra de materia fecal. Una vez que tengamos el promedio del HPG, podemos determinar una decisión de qué antiparasitario usar, y en el caso que dé negativo, no recomiendo utilizar antiparasitario. Y en el caso de, ya cuando hacemos la aplicación de antiparasitarios al ingreso, el ciclo se corta, por una cuestión de los ciclos biológicos de los parásitos, que en los corrales, digamos, por el pH ácido que tiene, que le da la materia fecal, no pueden vivir, digamos. Perfecto. Hablando de parásitos internos. Bueno, gente, si hay alguien que tenga algunas preguntas, Maxi se va a quedar unos minutos para contestar. El tema, lo volvió a preguntar hoy, el tema de la recría, si habías tenido algunos brotes con coccidiosis, que creo que ya la habías contestado, pero bueno, el participante se ve que no lo escuchó. Generalmente
un poco hablando también en cuanto a las tropas de riesgo, la coccidiosis es una patología que, si la ves en los feedlots, generalmente se dan en animales chicos, animaría decirte entre 50 y 150 kilos. Habitualmente, lo que yo tengo en mi experiencia personal, generalmente he trabajado con categorías de 200 kilos para arriba, y en las recrías a campo, que es lo habitual que se hace, y no tanto a corral, salvo una zona que he visto de Buenos Aires, que hacen una recría a corral. Sí he visto casos de coccidiosis, pero en lo que es recría a campo no he visto casos de coccidiosis. Pero bueno, uno de los tratamientos indicados sería con sulfatrimidoprim, que es, Perfecto. nosotros tenemos el producto Sulfabet. En el caso de la metafilaxia con broncomicina, ¿a los cuántos días harías la segunda dosis? La segunda dosis, o sea, primero entender que la metafilaxia es una única dosis, y como dije, tratamos de matar la bacteria para que, por eso se hace el ingreso, tratamos de matar la bacteria para controlar rápido la enfermedad. Como dijimos, las timicosinas son bacteriostáticos y de tiempo dependiente. Yo la dejaría para segunda dosis. En primera instancia utilizaría una droga como la enrofloxacina, que no tiene resistencia, de aplicación subcutánea, y la broncomicina, en el caso que haga un tratamiento individual, lo indicado es si hay que hacer una segunda dosis a las 48-72 horas. Bien. Se indica más que nada para tratamientos individuales, donde ya, digamos, el animal está más afectado, porque combina, como dijimos, un AINE con un mucolítico. En el caso del Hemoshock, ¿tiene la dosis indicada y si tiene anticoagulante? Sí, tiene anticoagulantes, y la dosis va indicada por kilo de animal. Vienen frascos específicos por kilo de animal. Y el anticoagulante es el citrato. Perfecto. Pero hay que tener en cuenta en cuanto a la preparación, que la mezcla debe ser en forma lenta y no sacudir el producto, digamos, para evitar la hemólisis de los glóbulos rojos. Hay una pregunta que, bueno, se refiere a que si estamos tratando en la totalidad de las tropas con metafilaxia o evitamos la colocación de antibióticos en general. Obviamente que como dijimos, si vos tenés en una población, estamos tratando una población, ¿no es cierto? No podemos hablar como un animal individual. Si tenemos un 20 o un 30% de afectados que vemos con sintomatología, suponemos que tenemos un 30% que puede estar en forma sintomática o puede estar incubando la enfermedad. Por eso tratamos de hacer, apenas ingresa el animal, hacer una metafilaxia, de acuerdo al criterio del profesional, ¿sí?, para controlar la bacteria y evitar que los que no están con sintomatología o los que están incubando no se enfermen. Por eso indico siempre hacer, como les decía, de elección, una droga bactericida, concentración dependiente. Bien, en el ¿Contesto caso la pregunta? Sí, perfecto, Maxi. En el caso de anaplasma, ¿tendrías algún protocolo o algún antibiótico recomendado como para hacer una metafilaxia? Sí, sí. Mirá, yo he tenido un caso, trabajaba en un filo de 18.000 cabezas, y bueno, en una oportunidad tuve 3 corrales de 1.500 novillos. Tuve la mala suerte, por así decirlo, bueno, de una muerte masiva por anaplasma. En primera medida lo que me orienté, bueno, fue la sinología nerviosa de esos animales. Me acerco a uno, me intenta correr, se desmaya. Bueno, cuando le voy a hacer el tratamiento que suponía, porque ya había hecho una necropsia donde había una ictericia marcada, veía una hepatomegalia con subictericia, a su vez veía esplenomegalia con una inflamación reactiva, y bueno, cuando cortabas la yugular, la vena cava, perdón, esa sangre no coagulaba.
Así que bueno, me estaba orientando una enfermedad enemizante. Quiero hacer un tratamiento con una oxitetraciclina de elección, porque me orientaba dentro de las enfermedades enemizantes, podemos también tener problemas de leptospira, que es muy común también en los filos. También podemos tener babesia o otro no me sale ahora el nombre. Bueno, lo ideal para controlar anaplasma, bueno, es una dosis de oxitetraciclina, y siempre tenemos que tratar de poner un antipirético, antiinflamatorio y antiendotóxico para controlar la enfermedad. Tuve una muerte de aproximadamente en corral de 1.500 animales, de 30 animales. La medida que tomé en forma práctica de indicar a medida que iban apareciendo los sintomáticos hasta que yo tenía la respuesta por parte del laboratorio, fue hacer oxitetraciclinas con un antiinflamatorio. Y sí se puede, que nunca he visto, la verdad, en ingresos que se en forma tan aguda, anaplasmosis generalmente. Fíjate vos, estos animales estaban encerrados en corral, ya eran novillos de más de 600 kilos, y se ve como la anaplasmosis hace como una latencia muchas veces en los ganglios linfáticos. Yo calculo que frente a un factor expresivo, que puede ser por solamente el cambio de su jerarquía, porque venían de corrales de acostumbramiento y pasaron a un corral con una dieta de determinación, solamente ese factor expresivo de dominancia le ha generado un estrés que generó una inmunosupresión, y bueno, se presentó el anaplasma. Bien, bien, muy claro, Maxi. ¿Harías frotis de sangre? ¿Hiciste frotis o harías algún frotis para tropas problemas? Sí, estaría indicado hacer un frotis de sangre, pero en primera medida lo que tomaría, primero me basaría en la forma subjetiva por la signología. Muchas veces, si lo tenés al animal en el cepo, ya podés ver la subictericia de las mucosas, a nivel, en el caso de las hembras, a nivel de la vulva, a nivel de las mucosas bucal. También podés tomar temperatura, ¿sí? Generalmente, fíjate vos, en este caso, bueno, yo lo detecté por la necropsia y la sintomatología, pero como primer medida tomé muestras de sangre con anticoagulantes y sin anticoagulantes. Y bueno, después el laboratorio me hizo el análisis, ¿no es cierto? Bien, bien, Maxi. Hay un Jimmy Herrera consulta si podrías aplicar metafilaxia a animales que no están en confinamiento, ya que están en potreros a campo, si recomendarías alguna metafilaxia. Sí, como le digo, el tema de la metafilaxia se puede aplicar desde una guachera, de tambos, en recrías de tambos o de feedlot. El tema es el momento de tomar la decisión y con qué drogas utilizar. Y siempre hablando, en este caso, yo apunté más que nada al tratamiento del complejo respiratorio bovino, pero también tenemos patología por clostridiales, que por ahí son las menores, pero se pueden presentar. Bien, ¿y qué opinión tenés en el uso de la enrofloxacina por vía oral o en el agua de bebida para metafilaxia? Para metafilaxia, bien. Siempre un tema discutido, el tema de los antibióticos orales con los inyectables. Yo creo que los dos son buenos, pero bueno, si analizamos un poco el comportamiento de los animales y decimos que nosotros ya queremos hacer una metafilaxia oral, hay que saber qué momento aplicarlo. Porque si tenemos animales que están enfermos, esos animales, si están enfermos, no se van a acercar a comer lo habitual, no se van a acercar a comer al comedero, ni van a ir a tomar agua porque están afibrados, y sin duda creo que lo mejor en primera instancia es una metafilaxia inyectable. Por ahí el tema de la metafilaxia oral siempre la recomiendo a la mitad del periodo de acostumbramiento, que ya es cuando el animal, que obviamente que es un factor individual, pero ya logró adaptarse a comer, porque muchas veces hay muchos animales que son, por ejemplo, que nunca vieron una comedera, pasa mucho con las categorías de vaca o novillo, y no se acercan a comer. Era un poco lo que les trataba de mostrar, como el comportamiento. Lo mismo pasa con los núcleos vitamínicos mineral.
Entonces te cuestionan, creo que las dos cosas son buenas, tanto el núcleo vitamínico mineral como el inyectable, si entendemos cómo es el comportamiento del animal frente a una patología. Perfecto, Maxi. Como para ir terminando ya, una consulta sobre el CUT5. ¿Qué periodo de permanencia tiene en el dispositivo intravaginal para supresión de celo? Si se colocan una sola vez y dura hasta el fin del engorde, y si se deben sacar antes de enviar el animal a faena. Como le dije, no tenía tiempo de retiro en carne. El dispositivo dura de 90 a 120 días, simulando una gestación, inhibiendo la ovulación en la vaca. También puede ser aplicado en vaquillas. Un poco el tema del kit CUT es en cuanto al manejo, como le había nombrado, lo habitual es, tal vez no en sistemas de confinamiento específico, pero sí semi-intensivos o de engordes en pasturas, que la práctica habitual, como les decía, que hacen muchas veces una castración quirúrgica. Con esto te evitas hacer esa castración, se puede ir al animal tranquilamente a faena con el dispositivo puesto y no necesita sacarlo. O sea, una vez que lo ponemos, no lo podemos sacar. No lo vamos a poder destinar para uso como un reproductor. O sea, ya va a estar destinado para ir a faena. Perfecto, muy amable. Aclaro ahí que si uno lo retira, el animal se podría volver a utilizar como reproductor en el caso de que uno lo ocupe Claro. como un estratégico y no para enviar a faena. Exacto. Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizada la charla. Muy claro, Maxi. Muchísimas gracias. Bueno, Cualquier gracias. duda o consulta, ahí están los datos de contacto. Seguramente mañana se colgará en YouTube la charla completa para el que no la pudo escuchar entera o el que tuvo algún problema de conexión. La verdad estuvo muy bueno, así que bueno, muchísimas gracias a todos de parte del laboratorio y espero que se hayan sacado algunas dudas. Bueno, César, también avisarles que la semana que viene vas a estar vos hablando un poco del tratamiento sobre garrapatas. Y bueno, un poco lo que también está inculcando Sobet son videos por medio de intervención de Guarino para mantenernos al tanto de cómo es la situación productiva en Argentina. Sí, Así vamos bueno. a estar la semana que viene, seguramente en las redes sociales se van a colgar los datos de conexión de la reunión, así que para al que nos quiera seguir, la semana que viene seguramente va a haber 2 charlas, una la va a dar Diego Escándolo y una la voy a dar yo, sobre rehidratación en terneros y bueno, yo voy a hablar sobre garrapatas y los manejos de control y erradicación que hay en el momento. Bueno, gente, muchas gracias y hasta la próxima.